Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo, Jesús. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Una vez nos dijiste Señor Jesús, que respiráramos ese buen aire que tú nos dabas. Pero también nos dijiste, recuerdo, mi Señor, que tú eres el buen aire. bendito sea mi Padre. Tú nos das el hálito. Pero tú eres el hálito. Oh, mi Señor. Tú nos das la fuerza. Pero tú eres el fuerza. Tú renuevas nuestro ánimo y nuestro aliento. Pero tú eres el ánimo y el aliento. Tú, Señor, renuevas el anhelo, pero tú eres el anhelo. Tú renuevas el deseo, pero tú eres el deseo. Tú, Señor, aumentas la pasión en nosotros, pero tú eres el pasión. Gracias, Señor. Tú nos das la fe y aumentas nuestra fe, pero tú eres el fe. Amén. Tú eres el fe, Dios del cielo y de la tierra. Somos felices, aún en medio de la lucha, de la prueba, de la angustia, de la tribulación. Somos felices de saber que tú estás con nosotros, que jamás nos dejas ni nos desamparas, porque siempre tienes cuidado de tus hijos, porque siempre tus oídos están atentos, están abiertos a la voz, al clamor de tus hijos. Y cuando tus hijos levantan clamor, cuando tus hijos elevan su voz, tú escuchas y te levantas de tu lugar y acudes presuroso para socorrer la causa de tus hijos. Hoy, mi Señor, nos deleitamos cantándote, pero más nos deleita el saber que tú te deleitas con nosotros. Allí en cada lugar, en cada rincón de la tierra donde tu palabra corre y es glorificada, en cada rincón de la tierra donde tu alabanza sube como incienso, como fragancia de olor grato hasta tu presencia y deleita tus sentidos. Allí estás, mi Señor, con cada hombre y mujer, con cada niño, joven y anciano, que con disposición, con anhelo, con disponibilidad, abren su corazón y se vinculan a ti en espíritu y en verdad, para adorarte, para alabarte, para bendecirte. Henos aquí, Señor, dispuestos, disponibles, para recibir ahora y escuchar las maravillas de tu ley, pero más allá de ello, ponerlas por obra. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Qué delicia! Siempre lo hemos dicho
y lo repetiremos, y lo hemos dicho como un compromiso, escucha, de que así será. ¿Por qué? Porque algo que hemos pactado con Dios es un pacto que Él nos permitió. Decirle, Señor, yo quiero que tú me llames a tu presencia hablando de ti. Pero también quiero que cuando tú me llames a tu presencia, mi último aliento te lo dé a ti. ¿Recuerdan de qué estamos hablando? Estamos hablando de la fe. ¿De qué estamos hablando, hermano Leo? La fe. De la fe. Estamos hablando de fe, pero también, más importante aún que la fe, estamos hablando de el fe. ¿Quién es el fe, hermano Guerrero? Jesús. Jesús es el fe. Jesús es el fe. Y eso va más allá de la fe. Va más allá de fe como tal. Él es el fe. Y cuando el fe se hace realidad, se hace real en tu vida, en la vida del creyente, de la creyente, entonces esa fe es la verdadera fe que Dios demanda de sus hijos. Es la verdadera fe que Dios quiere incrustar en el espíritu humano, poner su sello y darle su permanencia para gloria de su nombre. Hoy, como número 7, la enseñanza número 7, acerca de fe, hablaremos algo muy importante, algo respecto a un tema que engloba, escucha, que abarca, que generaliza todo lo que hemos estado hablando aquí acerca de fe. Quise dejar este punto hasta el último, porque es tan importante que es necesario que se tome como algo aparte, aunque es referente al mismo tema, pero es tan especial, es un tema tan especial que merece ser tomado como algo, así como lo dice, muy especial. A lo largo de estas 6 enseñanzas que hemos estado compartiendo aquí respecto a fe, hemos visto 11 puntos, escucha, 11 puntos que tienen que ver con fe. El primero fue la seguridad y la garantía de que lo que esperamos, de que lo que creemos sucederá. El segundo fue que la fe está ligada a la voluntad de Dios. El 3 fue que está ligada a la humillación y la adoración a Dios. El cuarto es que está vinculada con el amor limpio y la gratitud incondicional a Dios. El número 5 es que la fe está ligada y está vinculada a la persistencia, a la insistencia, a la perseverancia en la comunión con Él. El número 6 dice que la fe está vinculada y ligada a la paciencia y a la tolerancia.
El número 7, que está ligada a la permanencia en la salvación. El número 8, que está vinculada al sentido de pertenencia a Dios. El número 9, que está vinculada y ligada a la firmeza, a la certeza y a la convicción. El número 10, que está vinculada y ligada a la conformidad, a la voluntad y con la voluntad divina. El número 11, que fue el último que tocamos, fue que la fe está ligada y está vinculada a la lucha y a la prueba. Hoy, el punto que trataremos engloba todos estos asuntos, todos estos puntos. ¿Por qué? Porque es precisamente el número 12. Dice que la fe está ligada y está vinculada a la seguridad y a la garantía de que un día estaremos en sus bodas. Escucha, si tienes papel y lápiz, escribe. La fe está ligada y está vinculada a la seguridad y la garantía de que un día estaremos en sus bodas. ¿Alguna vez te has preguntado qué garantía y qué seguridad le puedes ofrecer a Dios de que un día tú estarás en sus bodas? El Evangelio, o lo que se predica o lo que se enseña hoy día, no tiene que ver en muchas cosas con lo que Dios nos enseña en su palabra. Hoy habrá una serie de preguntas que te harán pensar, te harán analizar, te harán reflexionar acerca de tu relación con Dios, acerca de lo que tú tienes o entiendes por fe. Lo hemos dicho una y otra vez, lo hemos recalcado. Mucha gente pregona, mucha gente presume, mucha gente se jacta de tener fe. En alguna ocasión, el discípulo Pedro se acercó al maestro y le dijo: Señor, ¿qué? Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Les dijimos anteriormente que la fe, como muchos dones, tiene que ser despertada, tiene que ser avivada, tiene que ser aumentada en la vida del creyente, en la vida de la creyente. Esta serie de preguntas que hoy haré tienen como propósito enseñarte eso. La fe va más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos. Hace un momento mencioné que más allá de la fe está, ¿qué, hermano Leo? El fe. El fe. Oh, gloria a Dios. El maestro contestó a Pedro: de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate, desarráigate y échate en el mar. Sin embargo, también nos enseña la palabra de Dios que la fe tiene que ser, ¿qué? Despertada, avivada y aumentada en nosotros. Por eso Pedro le dijo: Señor, aumentanos la fe. En alguna ocasión, cuando un hombre se acercó y le dijo al Señor: Señor, ayúdame, Jesús le dijo: ¿tú crees que yo te puedo ayudar?
Y el hombre le dijo, sí, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Si alguna vez te has preguntado qué garantía y qué seguridad le puedes o le estás ofreciendo a Dios de que tú un día estarás en sus bodas, ¿sabes? ¿Habías pensado o te habían dicho que el Señor está preparando las bodas de su Hijo? Que el Señor está preparando una novia perfecta, una novia pura, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Hemos dicho una y otra vez, nosotros somos la novia. Y Dios nos está preparando, escucha, nos está preparando para ir a esas bodas, dice la Escritura. Pero como toda boda, debe haber ¿qué? Una garantía y una seguridad de que tanto el novio como la novia, como los invitados, estarán ¿qué? En esas bodas, hermana Ludín. Imagínense nada más cuántas parejas pasan tiempo, meses preparando la boda y de pronto el día de la boda la novia no se presenta, o de pronto el novio no se presenta, o de pronto los invitados no se presentan. Eso me recuerda la historia del hombre del Señor. Y les dijo, por favor, no me fallen. ¿Cierto, hermanos? No me fallen, porque son las bodas de mi hijo. Son las bodas de mi hijo. Y mi hijo y yo estamos felices porque estamos preparando una gran fiesta, una gran, aquí decimos en México, ¿cómo, hermano Leo? Una gran pachanga, un gran jolgorio. Dice la Escritura que llegó el día de la boda. Todos los invitados, uno a uno, dice, enviaron disculpas al Señor. Unos decían de una manera, otros decían de otra, pero todos tenían una excusa para no asistir a las bodas que este hombre estaba preparando para su hijo. El hombre se enojó y envió a sus siervos y les dijo, salgan y a todo aquel que encuentren, invítenlo. Traigan cojos, ciegos, sordos, mudos, traigan delincuentes, pobres, los que encuentren, inválidos. Invítenlos a mis bodas y tráiganlos. Y aquellos que se resistan, métanlos a fuerza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta para dónde vamos? Se inicia la fiesta. El señor de la casa empezó a pasearse. Empezó a pasearse entre los invitados, hablando con todos. Gracias. Gracias por venir a las bodas de mi hijo. Gracias por venir a mi fiesta. Gracias. Y de pronto ve a un hombre que tenía algo diferente. Y se acercó a él y le dijo, amigo, ¿quién eres tú? Hermano Leo, ¿quién es este hombre? ¿Quién te invitó a mis bodas? Escuchen. ¿Quién te invitó? ¿Quién te dejó entrar a ti? Como el hombre no tuvo una respuesta, este hombre ordenó a sus siervos que lo echaran afuera. Dice, al lloro y al crujir de dientes. Hay mucha profundidad en esta historia. Por eso es que la fe, escucha, está ligada y está vinculada con la seguridad y la garantía de que un día estaremos en sus bodas.
Seguramente esto no lo sabías, porque jamás lo has escuchado quizá, porque obviamente la mayoría de ministros no saben esto, o no lo entienden, o no lo disciernen. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos que darle a Dios la garantía y la seguridad de que un día estaremos en sus bodas? ¿Sabías eso? Estos hombres no le dieron al Señor ninguna garantía, ninguna seguridad de que estarían en sus bodas. Ese hombre que el Señor encontró en su fiesta, le faltaba algo. Le faltaba algo que no garantizaba ni aseguraba que tuviera derecho de estar en esa fiesta. ¿Cómo se coló? Bueno, podemos imaginarlo. Aquí en México, y creo que en muchos países, cuando en una casa, en una familia se organiza una fiesta, nunca falta a la gente que no es ni invitada ni es bienvenida. Aquí le llamamos en México, ¿cómo? Colados. Colados. O les llamamos gañotes. Gañotes. O gorrones. Metiches. O metiches. Bueno, pero en una fiesta, cuando alguien se mete sin ser invitado, se le llama gorrón. Mira, hay un gorrón ahí. Hay un gañote. Significa que es una persona que se metió, que se coló sin invitación y sin permiso. ¿Me explico? A este hombre le pasó eso. Sin embargo, este hombre veía en todos los invitados, excepto en ese hombre, que todos esos invitados a las bodas que estaban allí, presentes, tenían algo, escucha, tenían un ¿qué? Distintivo. Por eso es que decimos que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como invitados a sus bodas, tenemos que darle al Señor una seguridad y una garantía de que tenemos derecho de estar en esas bodas un día. ¿Sí? Y esto es verdad. Tú podrás decir, ah, caray, este hermano está divagando, ¿qué significa esto? Les explico. Pero para esto tenemos que irnos a la Escritura. Aquí no afirmamos nada que la Escritura no afirme. Por eso les dije la semana anterior, nunca declares algo, aunque tú digas es que es la palabra de Dios. Nunca declares algo para tu vida que Dios no te haya confirmado a ti. Vamos a Juan 14, del 15 al 17. Dice así: si me aman, guarden mis ¿qué? Mandamientos. Escucha, como primer punto, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará ¿qué? Otro consolador. Les dará otro consolador para que esté con ustedes por hoy. Para que esté con ustedes mañana. Para que esté con ustedes durante un mes. Para que esté con ustedes durante un año. Para que esté con ustedes el fin de semana, los domingos que es la reunión. O los miércoles o el día que es la reunión. No, dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes.
Allí mismo en Juan, pero en el capítulo 15, verso 16 dice, 26, así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Allí mismo en Juan, pero en el capítulo 16, a partir del 4, dice así: mas les he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Escucha, cuando Él venga, ¿quién vendrá? El Consolador, el otro Consolador. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Por qué esto es así? Les explico. ¿Sabías que el Espíritu Santo en ti, sabías que el Espíritu Santo en tu vida es la mayor y más grande garantía y seguridad que tú le puedes ofrecer a Dios? Hermana Rudín, ¿sabías eso? ¿Sabían eso ustedes? Que el Espíritu Santo, que sabían que la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en ti y a través de ti, es la mayor y es la más grande garantía y seguridad que tú le puedes ofrecer a Dios. Escucha, cuando Dios llega a nuestra vida y se nos manifiesta, cuando Él se manifiesta en nuestra vida, nosotros siempre decimos: es que yo me acerqué a Dios. Pero nada más erróneo que eso. Porque si por nosotros fuera, nosotros jamás nos acercaríamos a Dios. A veces cuando le hablamos del Evangelio a una persona, a un incrédulo, a una incrédula, le decimos: acércate a Dios. Ya es una forma de hablar que tenemos. Pero nada más equivocado que eso. Porque nosotros no somos los que nos acercamos a Dios. Esas personas a veces nos dicen: oye, es que tengo muchos problemas. Tengo deudas, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. ¿Sabes qué? Mira, déjame arreglar mis asuntos. Y ya después pensaré en acercarme a Dios. Yo primero tengo que solucionar mi vida. Nosotros le decimos: estás equivocado. Porque por tus propias fuerzas, por tu propia prudencia o tu propia opinión o sabiduría, tú jamás podrás arreglar tu vida. Porque el único que tiene el poder para arreglar tu vida es Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios se acerca a nosotros y se nos manifiesta, es cuando Él nos llama
¿Sabían eso? Dios, cuando se manifiesta a la vida de una persona, cuando Dios se acerca a alguien, porque déjame decirte que eso es lo que literalmente sucede. Dios es el que se nos acerca, Dios es el que viene y nos dice: heme aquí, hijo, aquí estoy, levanta tus ojos y mírame. Él es el que viene a nuestra vida, Él es el que sale a buscarnos, Él es el que el Padre le dice: hijo, ve a buscar esa oveja perdida. Nosotros como ovejas o como cabras siempre estamos tratando de huir del rebaño, siempre estamos tratando de huir del pastor, de las almas. Y llega un momento en que andando en el camino, cuando el enemigo, cuando el lobo feroz nos tiene en su poder y nos destroza, y de pronto el padre le dice al hijo: hijo, ve a buscar esa oveja que se ha perdido. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine a buscar a las ovejas perdidas. El canto dice que eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que Amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Él dejó las 99 y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la encontró deshecha, la encontró moribunda. Y él la levantó, la curó, se la echó en los hombros y regresó y la salvó y la sanó. Esos somos nosotros para Dios. Ovejas, cabras, que andamos perdidos y un día el Señor salió a buscarnos. ¿Sabías tú que cuando Él llega a nuestra vida y nos encuentra, Él nos llama, y cuando nos llama, dice, nos prepara y nos envía? Esto significa que Él empieza un proceso que por lógica, escucha, durará toda la vida. Un proceso que Dios inicia con nosotros, que puede ser fácil o puede ser difícil, escucha, según nosotros lo propiciemos, según nosotros lo querramos. Escucha, tal vez tú digas: eso no es cierto, pero verás a lo largo de esta enseñanza cómo sí tiene mucho que ver nuestra actitud, tiene mucho que ver nuestra manera de cómo nosotros percibimos o cómo nosotros percibimos a Dios. Hemos visto a lo largo de estas enseñanzas que la fe no es nada más decir yo creo, la fe no es nada más decir yo creo en Dios, no es nada más decir yo le creo a Dios. Tampoco se limita solamente a obedecer a Dios. La fe, la verdadera fe, lo que es el fe, implica mucho más de lo que aparenta. Cuando Él nos llama, Él empieza un proceso que dura toda la vida, que dura hasta el último aliento de nuestra vida. La semana pasada, la enseñanza anterior, les dije qué triste es conocer a personas que toda su vida se autodenominaron o se llamaron cristianos evangélicos. Gente que predicaba, conocí pastores, ministros, que toda una vida de servicio a Dios y en su último aliento volvieron atrás. Qué triste es esto, porque este proceso que Dios inicia con nosotros puede ser fácil o puede ser difícil, y eso depende en gran parte, en gran medida de nosotros, de nuestra actitud hacia Él, de nuestra actitud hacia lo que Él hace, de nuestra actitud a lo que Él hace y cómo lo hace en nosotros.
Y surge una pregunta, ¿por qué? Hermano Leo, ¿somos dóciles? ¿Somos humildes y mansos de corazón? ¿O somos contumaces? ¿Somos rebeldes de cerviz? Hay mucha gente en el pueblo de Dios que a pesar de los años, haber visto la gloria de Dios, siguen siendo contumaces y rebeldes, siguen siendo duros de cerviz. Pareciera como que la palabra de Dios, en vez de quebrantar, dice la Escritura, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Pero ustedes, dice, se han hecho duros, incircuncisos de cerviz. Mucha gente que con el paso del tiempo, creo que entre más tiempo pasan en el Evangelio, más duros de cerviz se hacen. Más contumaces y más rebeldes se hacen. Y para aquellos que no saben lo que significa la palabra contumaz, te explico. Una persona contumaz, conforme la palabra de Dios, es una persona renuente, es una persona que, decimos aquí en México, escucha, que se monta en su macho y nadie la baja de allí. Es una persona que cuando dice no, aunque esté en un error, escucha, aunque esté en un error, así le presenten y le digan argumentos, se cierra y no escucha razones. Esa es una persona contumaz. Hay un caso muy claro en la Escritura cuando Dios le ordenó a Moisés, al pueblo a través de Moisés, y le dijo, dile al pueblo que cuando un hombre y una mujer tuvieran un hijo rebelde, contumaz y rebelde, ¿qué dice? Que después, escucha, después de haber sido disciplinado, después de haber sido castigado, después de haber sido reprendido, y no obedece ni se sujeta, y los padres tienen la obligación de llevar a este hijo contumaz y rebelde ante los ancianos del pueblo y decirles, este hijo nuestro es contumaz y es rebelde, no se sujeta, no obedece, es renuente, es desobediente, es contumaz y es rebelde. Dice la Escritura que la orden era que lo tenían que sacar del pueblo y apedrearlo hasta matarlo. Imagínate nada más, si esa ley se aplicara hoy en día a los hijos rebeldes, a las hijas rebeldes, si esa ley se aplicara hoy a los creyentes, y sin embargo Pablo recomienda, dice la palabra, que el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y Pablo dijo, al hombre que cause divisiones, al hombre rebelde, al hombre desobediente en la iglesia, después de una y de otra amonestación, después de una y otra reprensión, dice, deséchalo. Si hoy, escucha, si hoy los ministros, incluidos ellos, escucha, incluidos ellos, hicieran real esta ley espiritual, la iglesia, el pueblo de Dios, no estaría tan corrompido, ni estaría tan prostituido como lo está hoy. Porque en el pueblo de Dios hay mucho contumaz y hay mucho rebelde. Empezando por los ministros. Hace días leía una reflexión, una palabra que Dios me dio hace muchos años, que dice que la iglesia es como la matriz de una mujer. Escucha, la iglesia es como la matriz de una mujer. Una matriz sana engendra
y da a luz hijos, ¿qué? Sanos. Pero una matriz enferma engendra, ¿qué? Hijos enfermos. Repito, una matriz sana engendra y da a luz hijos sanos. Pero una matriz enferma engendra y da a luz hijos enfermos. Considerando que la iglesia es y debe ser un hospital para curar enfermos. Porque el maestro dijo, escucha, yo no vine, ¿qué? Por sanos. Yo vine por enfermos. Hay mucho enfermo, hay mucho contumaz y rebelde en la iglesia. Porque para empezar, dice que si la cabeza anda mal, ¿qué? El cuerpo anda mal. El cuerpo anda mal. Si la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. Y no estamos hablando de la cabeza de Cristo como la cabeza, o del cuerpo como el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de esa gente que está al frente de las congregaciones, que están, ¿qué? Enfermos, están corrompidos, están prostituidos. ¿Qué esperamos o cómo esperamos un pueblo limpio, un pueblo santo, si quienes lo dirigen, si los príncipes de ese pueblo están corrompidos y carentes de santidad? La presencia del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros es en concreto la esencia más real como garantía y como seguridad de que un día nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Cuando Dios nos llama al empezar el proceso, sellarnos, escucha, sellarnos y apartarnos para Él. ¿Qué hace, hermana Ludín, el Señor cuando nos llama? Sellarnos y apartarnos para Él. ¿Entienden por qué? Cuando, hablando de la historia del hijo pródigo, hemos hecho hincapié, hemos hecho notorio mucho del trasfondo de esta historia. Cuando el hijo desobediente, cuando el hijo contumaz y rebelde se fue de casa a gastar la fortuna de su padre, con rameras, con prostitutas, con delincuentes, se dio a la borrachera, se dio a todo tipo de excesos. Y cuando ya no pudo más, dice que su razón le fue devuelta, su cabeza le fue abierta y decidió volver a su padre. Y vemos algo importante, cómo este hombre, este padre de familia, cuando vio venir a su hijo por el camino, corrió y lo abrazó. Ni siquiera le dio tiempo de que diera explicaciones, sino que inmediatamente cuando su hijo le dijo: Padre, no merezco que me llames tu hijo. Como muchos de nosotros, cuando conocemos a Dios, cuando Él se manifiesta a nosotros, y de pronto Él produce en nosotros el querer y el hacer, de reconocer nuestra condición de pecadores, de arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, y le decimos a Dios: Señor, yo no merezco ser tu hijo, no merezco que me llames tu hijo, no merezco que tú digas que eres mi padre. Perdóname, Señor, límpiame, lávame, hazme una nueva criatura. Y el Padre, dice la Escritura, envió a sus siervos para que limpiaran a este hombre, a este hijo, que había muerto pero que había resucitado, al volver a Él. Y ordenó una de las cosas que Él ordenó:
fue que le quitaran los harapos, que le pusieran vestidos de gala y que le pusieran ¿qué? Su anillo, su sello. Por eso les decimos, hay tanto trasfondo en las historias que como el Señor las contaba. Pónganle mi anillo y maten el becerro más gordo, porque haremos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha vuelto a vivir. Cuando Dios nos llama al empezar el proceso, lo primero que hace es sellarnos y apartarnos para Él. Y la pregunta que surge, ¿qué es ese sello? O mejor dicho, ¿quién es ese sello? La Escritura dice en Efesios capítulo 1, del verso 3 al 14, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. En el capítulo 4, del 17 al 32, nos menciona y nos recalca acerca de lo mismo. Cuando nos hace una clara advertencia la palabra de Dios y dice, y no contristen al Espíritu Santo, con el cual que fueron sellados para el día de la redención. No contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Repito, Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia, de su gloria. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo es la mayor garantía y seguridad de que estaremos en sus bodas? Pero el Espíritu Santo tiene que ser real en tu vida para que eso suceda. Dice el 14, porque el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. Es decir, en una boda, ¿qué cosa garantiza en cierta forma, por decirlo,
esa unión, esa promesa de unión, hermana Ludín? Hay algo que le llaman arras, ¿verdad? Hay algo que se llama, ¿qué? Anillo. El hombre, el novio, va y feliz cuando le propone a la muchacha, a la novia, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y le ofrece un anillo ¿de qué? De compromiso. Y el día de la boda le ofrece unas ¿qué? Arras. Se simbolizan normalmente como, hermana Ludín. Anillos. Unas monedas, ¿no? A veces regalan unas monedas. Aquí en México se hace eso. Se regalan unas monedas que según dicen son un compromiso de que el hombre se hará cargo de su mujer. El anillo de compromiso, como su nombre lo dice, un anillo de compromiso. Y cuando llega el día de la boda, el hombre le da anillos de bodas. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el sello de esa promesa, pero también es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, es decir, de la herencia que Dios nos prometió para alabanza de su gloria. Esto significa que si el Espíritu Santo está en nuestra vida, es la mayor garantía y la mayor seguridad que nosotros le podemos dar a Dios de que un día estaremos en sus bodas. Ahora, otra pregunta, ¿con qué propósito lo hace Dios? Les diré, 2 Timoteo, del verso 2, capítulo 2, perdón, 2 Timoteo, capítulo 2, del verso 19 al verso 21 dice así: pero el Señor, pero el fundamento, escucha, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Teniendo qué? Este sello. Aleluya. Creo que mucho de lo que ya les estoy diciendo, ustedes se imaginan el resto de la enseñanza. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Hemos hablado mucho acerca de sellos. Estas enseñanzas que hemos hablado acerca del Evangelio de la Prosperidad, que hemos hablado de volver a la senda antigua, que hemos hablado de la venida del anticristo, que hemos hablado de la segunda venida de Jesús. Hemos tocado temas como que se refieren a la marca de la bestia, ¿cierto? Hemos tocado temas acerca de lo que está pasando en estos días en el mundo y con el pueblo de Dios y en el pueblo de Dios. Ayer veía a un supuesto pastor milagrero, yo lo llamo así, un pastor que según estaba en una campaña de haciendo milagros. Cuando lo vi, sentí un peso en el pecho y le dije a Dios: Señor, ¿estos son tus siervos? Estos son los hombres que pregonan y presumen fe y presumen que hacen milagros en tu nombre. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre estaba todo tapado por miedo y temor a la supuesta pandemia. ¿Escucha?
Nosotros, como lo hemos dicho, no negamos. En ningún momento hemos negado que hay algo que los hijos de Satanás, hay algo que los hijos del demonio han soltado para diezmar a la población del mundo. Lo que nosotros estamos cuestionando es la actitud de los hijos o de los que se dicen hijos de Dios. Hemos dicho, hay un preámbulo, hay un que está sucediendo hoy día para ir acondicionando la mente de la gente, de la población a nivel mundial. Pero es triste y es vergonzoso como los primeros que se espantan, los primeros que se esconden, los primeros que corren a ocultarse, son los que deberían estar mostrando que tienen no a un Dios, porque muchos dicen, tenemos a un Dios vivo, yo tengo a un Dios vivo. Pues ¿sabes qué? Quédate con tu Dios, porque yo no tengo a un Dios vivo, yo tengo a el Dios vivo. Yo no tengo fe. Escucha, nosotros aquí no pregonamos tener fe. Lo que nosotros predicamos y enseñamos es que nosotros tenemos a el fe. El fe. Jesús es el fe. Segunda Timoteo entonces dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quiero decirte algo. El sello significa, cuando habla de sellos, se refiere la mayor parte de las veces a propiedad. Propiedad. Aquellos que sean sellados con el espíritu, escucha, con el espíritu del anticristo, esos son del diablo. Aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes, dice la Escritura, esos son hijos de Dios. Y el sello de Dios, del cual la palabra de Dios nos está hablando, es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en el creyente. Conoce Dios a los que son suyos, y apártese todo aquel de iniquidad que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Recordando cuando Judas, en la última cena, cuando el maestro dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos se miraron, y empezaron a preguntarse, Leo, ¿soy yo? Ludín, ¿eres tú? ¿Tú vas a entregar al maestro? Hermano Guerrero, ¿tú vas a entregar al maestro? Hermano Antelmo, ¿tú vas a entregar al maestro? Y el maestro dijo, al que diere el pan mojado, el que metiere su pan en el plato, ese me entregará. Y dice que Judas, lo asombroso de esto es que ninguno de ellos podía saber quién era, porque según las costumbres esa Pascua se comía ellos se sentaban así en cuclillas en el piso y se recargaban en el hombro uno con otro. Escucha, para que no te engañen con esos cuadros tontos de la última cena donde se ve un grupo de borrachos ahí tomando como briagos y a un supuesto Cristo en medio de ellos. Eso no es la última cena.
Eso es una abominación. Y si tú tienes un cuadrito de esos en tu casa, sácalo y tíralo, porque eso no es cierto. En la antigüedad se sentaban en el suelo y se sentaban sobre sus caderas, se recargaban unos a otros el hombro, uno sobre el otro. Por eso es que Juan el Amado dice que recargó su cabeza en el pecho de su Señor. Y todos, dice, remojaban el pan, tomaban de una pieza de pan y tomaban de la misma copa un sorbo. Y todos metían su pan en el plato. ¿Cómo podían saber quién era? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? El que mete su pan en el plato, ese me entregará. Pudo ser cualquiera de los dos, ¿es cierto? Pero dice la Escritura que cuando Judas mojó el pan, escucha, cuando Judas mojó el pan y el bocado entró en su boca, ¿qué sucedió, hermano Leo? Satanás entró en él. Satanás entró en Judas. Hasta ese momento, Satanás estaba como con Eva, solamente susurrándole al oído. Pero en el momento en que Judas tomó el pan, en ese momento, Satanás entró en él. Jesús, el Maestro amado, lo vio y se dirigió no solo a Judas. Jesús se dirigió a Satanás y le dijo: lo que has de hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Y Judas se levantó y salió y fue a entregar al Maestro. Muchos creyentes hoy, escucha bien lo que te diré, muchos creyentes hoy que se están dejando marcar, que se están sometiendo a las mentiras del hombre, están siendo sellados, pero no necesariamente por una vacuna. Están pasando lo mismo que pasó con Judas. En el momento en que están siendo inyectados, en el momento en que están aceptando esas reglas, en ese momento Satanás está entrando en muchos de ellos. Por eso es que se habla de sello. Sello. Escucha, muchos de ustedes no estarán de acuerdo. Y si tú ya lo hiciste, clama misericordia. Clama misericordia. Porque cuando una persona es sellada, es apartada. Es apartada. Escucha. Por eso cuando Dios nos llama y nos sella con su Espíritu Santo, dice, nos aparta. Conoce Dios a los que son suyos. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque Dios, cuando sella, aparta. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice la Escritura, vamos allá. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice así: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, perdón. ¿Como hijos qué? Desobedientes. No, hermana, no. A ver, tu Biblia está mal. A ver. Está muy buena. Está muy buena. A ver. Hermano, ¿puedes leerlo? ¿Puedes leer ese verso? Como hijos obedientes. Ah, dice obedientes. Pero la política de hoy es que los hijos de Dios, ¿qué? Son desobedientes. Los hijos de Dios hoy
tienen más miedo a un bicho que temor a Dios. Le tienen más miedo. Y escucha, hay unas filas interminables de gente esperando que los vacunen. Pero vete a los templos vacíos o cerrados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué afrenta más terrible a Dios! Los disque hijos de Dios pueden pasar horas, oye bien, horas, formados en una fila, aterrorizados porque se vayan a acabar las vacunas. ¡Ay, Dios! Ojalá alcance a vacunarme. Y piden permiso en sus trabajos. Y dejan de hacer toda clase de actividades con tal de ir a formarse para que los vacunen. Pero pregúntale a esos supuestos hijos o hijas de Dios, ¿cuánto tiempo han dedicado a arrodillarse y a orar a Dios? Y vas a ver lo que te dirán. Porque la mayoría de ellos, para empezar, si hicieran eso, no estarían formados en esas filas. Cínicos, impíos, inmundos, cobardes. Cobardes. Dicen que creen en Dios. Allí sí, yo podría preguntarles, ¿dónde está su Dios? ¿En qué Dios creen? Miserables criaturas. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Eso significa la obra de Dios, que Dios nos llama, nos prepara, nos envía, sí, pero cuando Dios nos llama, Él nos sella y nos aparta. La palabra santo significa ¿qué? Apartado. Apartado. En el momento en que Dios te sella, en ese momento tú has sido ¿qué? Apartado. Has sido separado. En ese proceso somos perdonados, somos adoptados, somos redimidos y somos limpiados para pasar de muerte a vida y ser hechos herederos de su reino y ser alabanza de la gloria de su gracia. Oye bien, escucha. Una cosa es que tú le des alabanza a Dios. Y otra cosa es que tú seas alabanza a Dios. ¿Qué hacías? ¿Qué haces formado en una fila? Engañándote a ti mismo, diciéndote a ti mismo, creyendo a esos impíos que predican desde los altares que las vacunas te las proveyó Dios. Lo que no te han dicho es que esas vacunas las proveyó el Dios de este mundo por mandato de Dios. Porque si tú buscaras a Dios, si tú buscaras su presencia, si tú vivieras de rodillas ante Él, tú no estarías formado en esa fila.
Sin embargo, el pueblo de Dios tiene que ser depurado. Qué bueno, oye bien lo que diré. Y esto que escucharás no te gustará nada. Y muchos de ustedes pensarán mal de mí. No me importa. No me importa. Como a Dios tampoco le importa tu opinión. Qué bueno que te estás dejando marcar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere cobardes en su reino. Porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Porque si tú tomaste la decisión de creerle al hombre, es porque tú no tienes el sello de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo no está en ti. Y por lo mismo, tú no le puedes dar a Dios la garantía y la seguridad de que un día estarás en sus bodas, en las bodas de su Hijo, en las bodas del Cordero. Tú no mereces ser parte de esas bodas. Por eso ese hombre que el Señor vio fue echado fuera, porque no tenía ese distintivo, no tenía la invitación. ¿Se escucha feo? Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Pero ¿qué prefieres? ¿Que te acaricie la orejita? ¿Que te endulce el oído? Como hacen la mayoría de ministros. Hermano Leo, ¿puedes venir por favor? Al hermano Leo le gusta que le acaricie la orejita. No te preocupes, hermano. Aunque peques, Dios es bueno. Déjame acariciarte la orejita. Ay, qué tierno. Déjame endulzarte el oído con cosas halagueñas. Tú sigue durmiendo, sigue vagando, sigue creyendo que el camino de Dios es fácil. Tú le has ofrecido a Dios la garantía y la seguridad de que un día estarás en sus bodas. Amén. ¿En verdad? Sí. Bien. Gracias, hermano. Amén. Así hacen muchos pastores. Eso es lo que hacen. Acariciar la orejita y endulzar el oído. Porque son salameros, son aduladores y son lisonjeros. Porque ellos no quieren sufrir por causa del Evangelio y por esa misma razón, así enseñan a las ovejas para justificarse a sí mismos. Ese hombre predicando milagros y señales, pero todo tapado. Dije, Dios, ¿esos son tus siervos milagreros? ¿Suena a qué, hermana Ludín? Suena a sarcasmo. Ridículo. Suena ridículo. Pues sí. Está haciendo sanidad, Dios lo está haciendo con sanidades. Y él teniendo enfermarse o morir, Sí. solo es un utensilio. Muchos hombres que son famosos, famosísimos. ¿Para qué digo nombres? Podría decir nombres. Pero ¿qué caso tiene? Dios los conoce. Y muchos de ustedes los conocen. Que por años son famosos a nivel mundial. Por años han predicado sanidades, milagros. Por años han hecho campañas de supuestos milagros. Y fueron los primeros y hasta la fecha muchos de ellos ni siquiera dan la cara a sus congregaciones.
Es más, para seguir trasquilando las ovejas, les mandan cuentas bancarias para que vayan y depositen, porque ellos no dan la cara, no se paran en la congregación para nada. Ese tipo de personas Dios los llama impíos, inmundos, sinvergüenzas, ladrones, salteadores, asalariados. Hermano Leo. Bendito sea tu nombre, Padre. Dios del cielo y la tierra y todo lo que me habita, Padre. Gracias, Señor, hoy por tu palabra, porque es como un bálsamo, como siempre lo hemos decidido en tu Dios. Hoy, mi Señor, te pedimos que tú obres en la vida de cada ser humano, de cada alma que escucha tu palabra, y aún aquellos que se niegan a escucharla, mi Dios eterno, que cierran sus oídos para no escuchar y cierran sus ojos para no ver, Padre. Sabemos que tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, y no hay alma, no hay nada que pueda impedir que tu Espíritu Santo penetre, mi Señor, y corte el alma, Señor, y el espíritu de cada hombre y cada mujer que no quiera escuchar. Y para los que escuchan, Señor, sea un corazón sensible, humillado ante tu presencia, para que reciban y haya una transformación y un renovamiento, mi Señor, en su ser, bendito Padre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y seguimos peleando la batalla, porque tú eres el fe, creyendo que tú guardarás a tus hijos de toda inmundicia, de toda perversa que este mundo está trayendo, y queriendo obligar a tus verdaderos hijos, mi Señor, a hacer cosas que ya están en los últimos tiempos, determinando la verdadera apostasía, mi Señor eterno, y a los verdaderos hijos, Señor eterno, que no serán marcados, y a los hijos del enemigo, Padre, que serán marcados y destinados a perdición, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Shalom Adonai.